Dios Padre Eterno, damos muchas gracias, Señor, en esta hora por la bendición que nos da, Señor, de tener un lugar donde reunirnos y tener la libertad, Señor, para estudiar tu palabra sin persecución alguna, sin peligro alguno. Gracias, Padre, por tu cuidado y protección de tu iglesia, Señor, de la cual tú eres la cabeza, el Rey, el Señor, a quien debemos toda nuestra vida. Padre, ahora que nos disponemos a escudriñar tu palabra, suplicamos que derrames tu sabiduría, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí presentes, a través de tu bendito Espíritu. Guíanos, Señor, sé que sea tu Santo Espíritu el que habla en nuestros corazones, y que esta palabra que tú vas a sembrar dé fruto, Señor, para honra y gloria tuya. Te lo suplicamos con humildad y con gratitud, en el bendito y todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Muy bien. Entonces, decía yo, estudiamos ya previamente el mensaje a la iglesia de Éfeso, el domingo pasado el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y estamos hablando ahora de la carta que Jesús mismo le dicta a través del apóstol Juan al ángel de la iglesia en Tiatira. Y vamos a poner un pequeño mapa donde se ve la ubicación de las 7 iglesias de las que estamos ahorita estudiando. Y se dan cuenta, ya vimos Éfeso, ya vimos Pérgamo, y ahora vamos a ver Tiatira. Y como pueden darse cuenta, la distancia entre cada una de estas iglesias no era mucha. Y entonces, ¿eso que obligaba? Pues que las mismas falsas doctrinas, las mismas falsas enseñanzas, la misma idolatría estuviera en todos lados. Ahí en Tiatira, de forma específica, se adoraba al dios Apolo, dios con minúscula, porque no es ningún dios, sino un ángel satánico. Y también tenían la influencia las falsas doctrinas de los nicolaitas, tanto en Éfeso como en Pérgamo como en Tiatira. ¿Qué quiere decir la filosofía de los nicolaitas? Bueno, había un líder que se llamaba Nicolás, ¿verdad?, que estaba enseñando falsas doctrinas, y por eso se les conocía a este grupo como los nicolaitas, y estaban mezclados entre las congregaciones, tratando de sacar a los cristianos de la verdad del Evangelio. Entonces, entendiendo el contexto, es igual una ciudad llena de idolatría, llena de paganismo, llena de falsas doctrinas, y a esta iglesia Jesús describe. Síganme ahí con su vista en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Dice Jesús a través del apóstol Juan: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Léalo juntos, vamos a leerlo pausadamente todos. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Así como discernimos las otras cartas,
vamos a usar el mismo sistema aquí. Primero vamos a ver el reconocimiento que Dios hace a la iglesia de Tiatira. Le dice Jesús a la iglesia en el versículo 19, yo conozco, ese es el reconocimiento de Jesús a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Es como si Jesús estuviera resaltando, si ustedes lo quieren ver de esa manera junto conmigo, como si estuviera resaltando que esa iglesia de Tiatira pareciera que el fruto del Espíritu estaba muy visible. Fíjense cómo dice, amor, ¿qué más le reconoce? Yo conozco tus obras, dice Jesús, tu amor, ¿qué más? Tu fe, es fruto del Espíritu, y la paciencia. Ahí vemos tres manifestaciones del fruto del Espíritu, ¿no? Y también le reconoce Jesús a esta iglesia, dice, tus obras, o sea, tu amor, tu fe, tu paciencia, son todavía más visibles ahorita que cuando te fundaste, o cuando empezaste la congregación. Quiere decir, nosotros, esta iglesia se llama Iglesia Bautista, ¿qué? Fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es como si dijera Jesús, así como empezaste con ese fruto del Espíritu y se empezaba a manifestar y la gente veía en ti ese amor y esa paciencia, esa fe y todo eso, ahora se ve más ese reconocimiento que Jesús le está haciendo. Ahora se percibe más tu amor hacia los demás, tu fe, tu paciencia, todo se percibe más. Eso es lo que Jesús estaba reconociéndole a esta congregación y ojalá también lo reconociera en la nuestra. Que la gente pudiera sentir al estar aquí cada vez más amor, más fe, más unión, más paciencia unos para con otros. Sin embargo, viene de Jesús la acusación, y siempre Jesús dice, esto está bien, pero ahora vamos a ver porque está mal. Y la acusación en el versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que bueno que son pocas, ¿verdad? Dice, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta misma práctica de la que está acusando Jesús a la iglesia de Tiatira es lo mismo que les dijo a la iglesia en Pérgamo. Fíjense, si tiene su Biblia abierta, vea el versículo 14. Esta es la carta a Pérgamo. Dice, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Exactamente lo mismo. Por eso, esta cercanía entre las iglesias hacía que todas cayeran en los mismos pecados, ¿verdad? Fornicación, que comieran cosas sacrificadas a los ídolos, etc. Ahora, aquí no es importante quién es esta Jezabel, porque hay otros pasajes en las escrituras donde hay una mujer llamada Jezabel. Eso no es importante, ¿no? Llámese como se llame. Pero ¿qué dice Jesús de esta persona? Dice, primero, es una mujer que se auto llama profetisa, no que es profetisa. Vean bien cómo dice el versículo. Esa mujer que se dice profetisa. O sea, ella dice que es profetisa. ¿Qué quiere decir eso? Que según ella, Dios le hablaba directamente. Ustedes saben personas que dicen esa frase, Dios me habló. Híjole. Pues ahora ella sí, Dios que te habló. Pero ella decía, Dios es profetisa, y eso significaba que según ella recibía mensajes de Dios para la congregación. Y al hacer eso, esta mujer estaba usurpando, quitando el labor del pastor, porque el pastor es el líder de la iglesia, y ella estaba dando sus propias creencias y enseñando falsas doctrinas, como dice, acerca de la fornicación y la comida, comer alimentos de los ídolos. Ahora, ¿qué dice la iglesia acerca de si una mujer puede o no puede enseñar en la congregación? Porque dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. ¿Qué dice la iglesia acerca de si una mujer puede enseñar a la congregación de varones? Le voy a dar dos pasajes. 1 Corintios, lo vamos a proyectar para que no se pierda, no salga de Apocalipsis, por favor. Le voy a proyectar aquí los pasajes.
1 Corintios 14, versículos 33 al 35, le dice Pablo a la iglesia: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y escuche, dice, cómo empieza diciendo: como en todas las iglesias de los santos, no en algunas, en todas, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también nos lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Supuestamente el marido sabe más de la Biblia, ¿no? Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, diferencia desde el púlpito. ¿Okay? No ustedes que están acá, sino pues para qué les pregunto yo cuando estamos en la escuela dominical, ¿no? Ustedes contesten, ¿no? No está hablando de que una mujer se pare en un púlpito a hablar. Eso está prohibido en la Biblia. Y en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 12, dice claramente el apóstol Pablo: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, clarísimo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es decir, una mujer no puede tener autoridad sobre el varón. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo en la carta de Éfeso? Porque Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y la mujer debe estar sujeta a la autoridad del marido, cuando el marido es cristiano. O sea, si Cristo es la cabeza del varón, es porque el varón es cristiano. Si el varón es cristiano, el varón es la cabeza de la mujer. Y si el varón realmente es cristiano, la mujer tiene que estar sujeto a la voluntad, a la autoridad del varón. Así es que no, esta profeta, que se llamaba ella misma profetisa, estaba haciendo un lado al pastor y estaba enseñando falsas doctrinas. Por eso Jesús dice: tengo todo esto contra ti. Ahora, fíjese qué misericordioso es nuestro Señor. En el versículo 21 de Apocalipsis 2. A pesar de lo que estaba haciendo esta mujer, fíjese la misericordia de Jesús: le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, a pesar de que está haciendo todo esto mal, todavía le enseño mi misericordia y digo: arrepiéntete de lo que estás haciendo. Pero no quiere arrepentirse, sigue diciendo el versículo. Y entonces viene el castigo. Dice: voy a arrojarla en enfermedad y en gran tribulación. Ahora, mire cómo dice el versículo 22. Dice: a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. O sea, este es un pasaje muy delicado, ¿ah? Porque en los mandamientos, en Éxodo 20, dice nuestro Señor, en Éxodo 20 están los mandamientos, y en Éxodo 34, versículo 7, dice: Dios que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, es decir, el pecado, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita, escuchen con mucho cuidado, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir eso? Que si un padre o una madre pecan, no son cristianos, no siguen a Cristo. Lo que está diciendo es que Jesús va a estar vigilando esa familia, y que muy probablemente esa familia van a pasar entre 3 y 4 generaciones para que esa familia no siga el ejemplo de sus padres. Es lo que está diciendo. No está diciendo que el pecado de los padres va sobre los hijos, eso no es lo que dice Jesús. Pero sí dice que la responsabilidad de los padres es enseñar a sus hijos en el camino del Señor. Y si no lo hacen, si no son creyentes, esa familia se va a tardar 3 o 4 generaciones para entender que necesitan a Cristo. Así se extiende una mala enseñanza. Y piénselo usted de esta manera. Cuando nosotros le hablamos a las personas de Cristo y nos dicen: no, es que mi abuelita, mi tatarabuelita, mi mamá, mi papá, todos ellos profesaban tal religión, católicos, mormones,
vestidos de gala, lo que usted quiera. Y entonces como mi tatarabuelito y mi bisabuelita y mi abuelito y mi abuelita y mi papá y mi mamá profesaban esa religión, yo tengo que seguir ahí. 3 o 4 generaciones que no quieren cambiar porque creen que lo que hicieron sus antepasados estaba bien. Y no quieren venir a los pies de Cristo porque dicen, no, es que yo tengo que seguir la religión que me enseñaron mis papás. No, tú tienes que seguir a Cristo. No estoy diciendo que seas bautista, pero escúchame muy bien. Tú tienes que ser cristiano. Nosotros seguimos a Cristo por fe, no porque somos bautistas. El bautismo es como un apellido nada más. El bautismo habla de que nosotros tenemos una fe basada 100% en la palabra de Dios, por eso somos bautistas. Pero ser bautista nos salva, venir a esta congregación nos salva. Lo único que nos salva es la fe en Jesucristo. Nada más. Y ninguno de nosotros somos mejor que otros, ninguno de nosotros. Pero tenemos a Cristo en nuestro corazón y por eso vamos a estar toda la vida eterna con Él. Ahora, en su misericordia Dios decía, voy a pedirle que se arrepiente y no se arrepiente. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué tanto nos tardamos en arrepentirnos de nuestros pecados? O sea, cuando usted sabe que cometió un pecado, ¿cuánto tiempo se tarda en pedirle perdón a Dios? Hasta que llegue en la noche a su casa y empieza a orar. Imagínense que usted pecó, como yo, por ejemplo, ¿verdad? Si salgo de mi casa a las 7 de la mañana y voy a 140 kilómetros por hora sobre la avenida Leones y se me atraviesa alguien y le digo de cosas, entonces ya pequé. Bueno, me enojo contra él, pero ya pequé. 7:30 de la mañana. ¿Me voy a esperar hasta en la noche para decirle, Señor, perdóname por lo que hice a las 7:30 de la mañana? Obviamente no. Tengo que reconocer mi pecado, arrepentirme y pedir perdón de inmediato. Porque si no, no estoy en comunión con Dios, Dios no va a estar conmigo. Porque Dios no puede convivir con el pecado. Es que el arrepentimiento, la confesión y la petición de perdón debe ser inmediato. Pero esta Jezabel y los que le seguían no querían arrepentirse. Entonces viene la advertencia de Dios a la congregación. La advertencia de Dios a la congregación de Tiatira. Estamos ahí en Apocalipsis capítulo 2. Ve al versículo 24. La advertencia y la exhortación de Jesús. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ya los diferenció de los Jezabeles, de los Nicolaitas, y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué está diciendo Jesús? Primero dice, ¿quiénes son los demás? Los que no tienen la doctrina de Jezabel, los que no tienen los Nicolaitas, los que no están contaminados con los pecados de Satanás, esos son como un remanente fiel. Y Jesús les dice, quiero que te mantengas firme hasta que yo venga, termina diciendo el versículo 25, ya no te voy a pedir más, pero ¿qué le está pidiendo? Dice, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tenía la iglesia de Tiatira? ¿Qué es lo que le estaba reconociendo Jesús? El fruto del Espíritu, su amor, su fe, su paciencia. Eso es lo que le estaba reconociendo, sus obras, su amor, su fe, su servicio y su paciencia. Dice Jesús, eso que tienes ahorita, reténlo hasta que yo venga. Esa es la exhortación. Y cuando vemos esta exhortación nos queda claro, hermanos, porque decía yo desde el primer sermón de estas cartas a las iglesias, estas cartas no son para las iglesias de esa época, son para toda la iglesia en todas las edades. Es para la iglesia de Cristo para todas las edades. Pues dice, retén lo que tienes hasta que yo venga. ¿Ya vino Cristo por segunda vez? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Retener la sana doctrina, retener las obras de amor, de fe, de paciencia, etc. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos lleve a su presencia, hasta que la iglesia ya no esté más en la tierra. ¿Me está entendiendo? Y por último viene la promesa. Versículo 26.
¿Qué dice en su promesa? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. 3 promesas. Primera, yo le daré autoridad sobre las naciones. Segunda, porque va separada con la conjunción y, ¿verdad? Entonces, además de, la regirá con vara de hierro. Tercera promesa, y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también he recibido mi Padre. Tercera promesa, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Como dije en los sermones anteriores, esta exhortación es personal, pero también es grupal. Porque empieza diciendo al que venciere, lo dice a los que vencieren. Y luego dice el que tiene oído, no los que tengan oído. Es una invitación personal. Pero como todos somos miembros del cuerpo de Cristo, se convierte en una invitación grupal. Porque todos los miembros del cuerpo de Cristo debemos de vencer y de escuchar lo que Dios dice en su palabra. Y muy claro lo que dice nuestro Señor. Hay 3 promesas, pero la condición es para los que guardan, dice, para que obedezcan sus obras hasta el fin, dice. Para los que obedezcan sus obras hasta el fin, las obras de Cristo, no las nuestras. Los que obedezcan sus mandamientos hasta el fin. 3 promesas. Le voy a pedir que se quede ahí, o si tienen agilidad para manejar la Biblia, síganme entonces. La primera promesa dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que nosotros, sus seguidores, los cristianos, en el final de los tiempos, en el milenio, Dios nos va a conceder ser parte de su gobierno. Si tiene ahí Apocalipsis, vaya al versículo 20 y vea el número 4, por favor. Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Es decir, Dios nos va a dar la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, quédese ahí en Apocalipsis 2 y le voy a leer 3 pasajes, o si quiere ir conmigo al libro de Daniel, como usted lo desee. Daniel capítulo 7. Le voy a dar 3 versículos. Si quiere tome nota y después los puede estudiar. Daniel 7, 18. Esta es la profecía del libro de Daniel para el final de los tiempos. Dice Daniel 7, 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos santificados. Así es que somos nosotros los santos. Nos llamamos santos. Daniel 7, versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio, ¿a quiénes? A los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, es decir, en el mundo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que nosotros vamos a recibir la capacidad de reinar. Por eso dice el Señor Jesús, yo le daré autoridad sobre las naciones. A eso se refiere. No que vamos a ser gobernantes aquí, no que vamos a ser el próximo presidente. Allá es donde nos va a dar esa promesa, en la eternidad. ¿Estamos claros? Segunda promesa dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Y aquí no hay mucho que elaborar, la promesa es muy clara. El poder, todo el poder es de Jesús, de nadie más que de Jesús. Y Él es el que nos va a conferir ese poder, como lo hacía con los profetas del Antiguo Testamento, como lo hacía con sus apóstoles, con sus discípulos, que les daba poder para sanar, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Ahora, ahí mismo en Daniel 7:14 dice, hablando de Jesús, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio eterno
que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y en el Salmo capítulo 2, versículo 9, es lo que está citando aquí nuestro Señor Jesús. Tome nota, Salmo capítulo 2, versículo 9, hablando precisamente del futuro. Salmo 2.9 dice: pídeme y te daré, versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué va a hacer? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Exactamente lo mismo que dice en la promesa de Jesús: las regirás con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Tercera y última promesa: y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Ya lo dice Apocalipsis 22, 16. Apocalipsis 22, 16. El que lo tenga primero, léalo. Apocalipsis 22, 16. Fuerte. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Gracias. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesucristo. Entonces, cuando dice, fíjese, la estrella resplandeciente de la mañana, dice el versículo, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces esa promesa de que Jesús nos va a dar la estrella de la mañana? Que nos va a dar de su resplandor. Eso es lo que quiere decir. Y lo dice la palabra de Dios, y sí lo dice la palabra de Dios. Le voy a dar dos versículos, Daniel 12:3, perdón. Daniel 12:3 dice: los entendidos, es decir, los que entienden la palabra de Dios, los que creen la palabra de Dios, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la palabra de Dios, a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol, ¿en dónde? En el reino de su Padre, no aquí. El que tiene oídos para oír, oiga. La promesa es, dice Jesús: yo les voy a dar la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana. Si los voy a hacer brillar como las estrellas de los cielos, no aquí, cuando estén en la presencia, en la gloria de Dios Padre. Qué hermosas promesas, ¿va? Concluimos con lo siguiente, amados hermanos. Dice: al igual que con las iglesias de Éfeso y Pérgamo, el llamado de Jesús es, primero, igual que todas las iglesias, a conservar, a ser celosos de la sana doctrina y no permitir que se filtren falsas enseñanzas en la congregación. Y si llega alguien enseñando una doctrina, un evangelio diferente, debemos, si estuvo aquí el domingo pasado, le di los versículos donde dice, varios versículos, donde dice: hay que expulsarlo. Hay que expulsarlo de la congregación para que no contamine a la congregación. Y le daba yo el ejemplo, es un ejemplo muy conocido, ¿no? Si pone usted si tiene usted un canasto con manzanas podridas, echadas a perder, y pone una manzana nuevecita encima, ¿qué le pasa a esa manzana nueva? Se va a podrir. Así pasa cuando llega una persona nueva a la congregación y se le enseña una falsa doctrina, se va a podrir. Ahora, ¿qué pasa si hay un canasto de manzanas nuevecitas, todas limpiecitas, enceradas, porque así las venden enceradas para que brillen, ¿no?
y nosotros estamos tragando toda esa cera. ¿Qué pasa? Tiene usted estas manzanas nuevecitas y pone una manzana podrida en medio de esas manzanas. ¿Qué le pasa a las manzanas nuevas? ¿Las manzanas nuevas van a quitarle lo podrido a la manzana podrida? No, se van a podrir todas. Por eso no podemos permitir una sola falsa doctrina, una sola falsa enseñanza, porque se va a pervertir toda la doctrina. Así que Dios a todas las iglesias, las tres que hemos visto, les dice: tienes que ser celoso de la sana doctrina. La sana doctrina no hay otra más que la que está escrita aquí. No es la doctrina del pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Y tienes que ser celoso de conservar esa sana doctrina, y que si llega alguien enseñando una falsa doctrina, no lo toleres, lo expulsas de la congregación de inmediato. Pero ¿cómo podemos usted y yo identificar una falsa doctrina? ¿Cómo puede usted saber cuando algo que se predica no es la verdad de las Escrituras? Pues estudiando las Escrituras. Si yo no le diera un versículo bíblico sustentando lo que estoy diciendo, usted debería tener miedo. Si cualquier cosa de lo que yo estoy enseñando desde aquí no le doy un versículo que diga eso, usted no debe creerlo. O si yo digo algo que un versículo no dice, usted debería decirle: oye, pastor, eso no es. Pero si usted y yo no conocemos y dominamos las Escrituras, nos podemos ser engañados con falsas doctrinas. Por eso hacemos tanto énfasis a que usted y yo aprendamos de la palabra de Dios y a cumplir la gran comisión. Vuelvo a hacer la invitación desde este púlpito. Si usted no ha sido discipulado o discipulada, ¿cuál es el mandato otra vez? Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, dijo el Señor Jesucristo, Mateo 28:19. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Esa es la labor de la congregación. Y si usted no ha sido discipulado, debe discipularse. Y si usted ya fue discipulado, debe discipular a otros para cumplir esa comisión. Si usted ya sabe mucho de la palabra de Dios, enséñela. Ese es el mandato. No es lo que yo aprendo para guardármelo, es para enseñarlo a los demás. Eso quiere decir discipular. En segundo lugar, en esta carta Jesús nos exhorta a que el fruto del Espíritu sea cada vez más patente, más visible en nuestras vidas. Que cada vez las personas nos vean más amorosos, más pacientes, con más fe, con más benignidad, con más bondad, con más mansedumbre, con más templanza. Que el fruto del Espíritu se manifieste cada vez más en nuestras vidas. Y por último, quiero llamar su atención a esta expresión de nuestro Señor Jesús. Versículo 23, capítulo 2, versículo 23. El final del versículo dice: todas las iglesias sabrán, dice Jesús, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Es decir, el que conoce nuestra mente y nuestro corazón, dice Jesús. Y vea lo que nos está diciendo la exhortación. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi mamá, es que mi mamá. A cada uno Dios nos va a juzgar por nuestras obras, a cada uno, de forma individual, de forma independiente. Es que mi papá me enseñó esa cosa, es que mi mamá me dijo lo otro. No. Lo que dice Dios es lo único que me debe importar. Y los padres debemos enseñar con la Biblia en la mano. Porque finalmente Dios nos va a dar a cada uno conforme a lo que hagamos. Y cuando dice nuestras obras, se refiere al ministerio que Dios nos encargó, al llamado que Dios nos encargó. De acuerdo al don, por los dones que Él nos ha dado. Y termino con estas preguntas. Si hoy nuestro Señor viniera
encontraría en nuestra congregación? ¿Encontraría muestras palpables del fruto del Espíritu? ¿Nos felicitaría Jesús? Diría, hombre, ustedes son acá, tienen el Espíritu Santo trabajando en sus corazones, pero a toda potencia. Se nota en sus vidas, en su ministerio, cuando salen del templo, van brillando por donde quiera que van y van esparciendo el Evangelio por todos lados. Se les nota que son cristianos, porque percibimos en ti el amor y se te nota que amas, y se te nota que tienes paciencia, y se te nota todo el fruto del Espíritu se manifiesta en tu vida. ¿Nos encontrará Dios a todos y cada uno de nosotros sirviendo en algún ministerio? ¿O dirá, bueno, de los tantos que están en el templo, tenemos un 90% calientabancas, calientasillas, y tenemos un 10% de siervos? ¿Cómo nos calificará nuestro Señor si viniera hoy? ¿Seremos llenos de fruto o seremos infructuosos? Según nuestro Señor, no el juicio de los demás. La pregunta es, ¿en qué estoy sirviendo a mi Señor? ¿Estoy realmente ejerciendo el don que Dios me dio? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo en el crecimiento de la obra del Señor? A donde quiera que voy, la gente ve que hay amor, paciencia, fe en mi vida. No, nadie me hace enojar, absolutamente nada me hace enojar. Soy templado, soy bien manso por el Espíritu. ¿Qué es lo que ve la gente en nuestros corazones, en nuestra vida diaria, allá afuera? Y segundo, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí adentro? La obra del Señor. Porque Dios, Jesucristo, dice, yo les voy a dar a cada uno conforme a sus obras. Quisiera que meditáramos mucho en cuáles son nuestras obras hoy día. Y si no hay ninguna, pues que sea tiempo ya de empezar a trabajar en la obra del Señor. Oremos. Dios eterno, Padre de toda misericordia y bondad, cuánta paciencia nos tienes, Señor. Abusamos de tu paciencia. Creemos en nuestro corazón que tú nos esperarás todo el tiempo que nosotros queramos antes de rendir nuestra vida a ti. Y es mi oración, Padre, que decidamos en forma definitiva y determinada, no solo si no he aceptado a Cristo como mi Salvador, que hoy rinda mi vida a los pies de tu Hijo Jesucristo, que la acepte y le confiese como mi Dios, Rey, Señor y Salvador. Y si ya soy hijo tuyo, Señor, que hoy rinda toda mi vida a tus pies para servirte en el ministerio que tú me has llamado, que no espere más tiempo, Señor. Exhórtame, redargúyeme y fortaléceme, Señor, para servirte en aquello a lo que tú me has llamado. No por temor a no recibir las coronas y las promesas que tú me has prometido, sino por amor a ti, Señor, porque quiero regresarte algo, lo más posible de todo lo mucho que me das. Lo suplico humildemente en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Redentor. A Él sea toda la gloria, toda la majestad, imperio, potencia, alabanza y adoración desde la eternidad y por la eternidad. Amén.
Muy bien, amados hermanos.